La palabra de Dios dice en Juan 15:16: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si bien es cierto, Jesús, cuando vino a la tierra, vino a cumplir un ministerio específico, un plan de Dios Padre, salvar a la humanidad. Pero también dentro de su plan específico, Él necesitó entrenar a un grupo de hombres para que se alinearan a su propósito. Si bien nos damos cuenta cómo Jesús empezó a llamar a algunos, a los cuales más adelante les dijo sus discípulos. Jesús comenzó a tomar del común de la gente a hombres que trabajaban, a hombres que cumplían funciones como cualquier otro hombre en su momento. Pero cuando Jesús comenzó a mirarles, empezó a mirar su condición de vida y a darse cuenta que cada uno de ellos le era útil en su ministerio, pero tenía que hacer algunos cambios. Por eso Jesús comienza a llamar y hace como un listado la Biblia a quienes llamó Jesús específicamente por sus nombres. La mayoría de ellos pescadores, otros recaudadores de impuestos. Cada uno cumplía su función en su vida natural, pero Jesús llamó la atención de cada uno y miró en ellos cómo podrían ser en un futuro después de ser entrenados. Por eso, hoy podemos hablar de cómo Jesús tomó la vida de estos hombres a los cuales llamamos o conocemos como los 12 discípulos y trató de prepararlos para una misión especial. Es decir, Jesús los llamó y los motivó a que comenzaran a andar a su ritmo. Pero podemos entender que para Jesús no fue una tarea tan fácil. Tener que transformar la vida de estos hombres a algo que ellos nunca conocían, tener que tomar la vida de esos hombres y tratar de alinearlas a su propio ritmo, para Jesús fue un trabajo bastante interesante y significativo. Podemos encontrar cómo Jesús empieza a mirar que en la vida de ellos hay falta de muchas cosas y comienza Jesús a tratar de cambiar ese estilo de vida o a mostrarles la importancia del cambio para lo que vendrían a ser más adelante. Al ritmo de Jesús es lo que Él quería. Podemos considerar hoy qué significa el ritmo. Si nosotros miramos la definición de ritmo, ritmo tiene que ver con secuencia de movimientos que se realizan en un intervalo de tiempo específico. Si podemos mirar, Jesús vino a cumplir un ministerio en un tiempo especial y tenía unos años para hacer de la vida de esos hombres algo extraordinario. La Biblia dice que aproximadamente 3 años y medio estuvo allí preparándoles y por eso aquí la palabra de Dios dice que fue Él. Esta palabra en Juan 15 es Jesús diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cómo es que Jesús puede o pudo transformar y puede hoy transformar la vida de estas personas para que luego vayan y den fruto? Podemos entender que estos discípulos, al asumir el gran reto de Jesús, necesitaron cambiar su ritmo de vida. 3 cosas cambiaron ellos. Por lo menos cambiaron sus costumbres. La Biblia dice que cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo: ya no debes ser pescador como lo eres ahora, quiero que seas pescador de hombres. Para Pedro quizás no fue fácil cambiar su condición, su costumbre, su trabajo natural, acostumbrado a siempre navegar mar adentro y esperar las horas necesarias para poder llenar su red. Pero Jesús le dice: Pedro, ahora te necesito como pescador de hombres. Un cambio bastante interesante, un cambio de vida, de ritmo de vida. Un pescador es paciente, tiene que tener mucha paciencia y tranquilidad
hasta que llegue el momento donde los peces estén listos para ser tomados en la red. Pero ahora con Jesús la vida de Pedro tendría un giro impresionante. Ahora tendría que ir de aquí para allá, caminar con Jesús a muchos lugares, enseñarle a muchos, sanar a muchos, hablarle a tantas personas, a tantas multitudes, empezar a vivir por la fe, empezar a esperar milagros de Dios para poderse sostener, creerle al Maestro. Para Pedro no pudo ser quizás tan fácil en un comienzo y de hecho no lo fue. Pero también ellos necesitaron cambiar sus relaciones, porque en el caso del recaudador de impuestos ya no tenía que relacionarse con ese tipo de personas o compañeros de trabajo, ahora tenía que alinearse a la vida de Jesús, a relacionarse con Jesús, con un hombre honesto, puro en lo que hacía. Pero también otro cambio que tuvieron que vivir estos hombres fue el cambio de decisiones. Ellos necesitaron priorizar qué era lo que querían con sus vidas. Una vez decidieron hacerle caso al Maestro, a Jesús, ahora sus decisiones eran diferentes. 3 cambios: cambios de costumbres, cambios de relaciones, cambio de decisiones al ritmo de Jesús. Ir al ritmo de Jesús significa que tenemos que hacer grandes cambios. ¿Por qué mucha gente no quiere hacerlo? Precisamente porque para muchos cambiar cuesta mucho trabajo. La Biblia también enseña que Jesús no rechazó la condición de estos hombres, sus discípulos. Al contrario, dijo o pensó y lo hizo. Cambió su condición y los alineó a Él mismo. Jesús vio en ellos esa capacidad, no lo que estaba viendo en el presente, sino lo que ellos podrían llegar a ser en el futuro. Por eso Juan lo dice: yo los he elegido para que ustedes vayan y lleven mucho fruto. Jesús de antemano estaba conociendo que eran hombres esforzados, valientes, capaces de dar más de lo que tenían. Al ritmo de Jesús, una persona es capaz de dar lo que nunca ha dado. Al ritmo de Jesús, una persona es capaz de dar el fruto que nunca se ha imaginado. Jesús también les enseña a ellos en el proceso de cambio de vida. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que frenarlos? ¿Cuántas veces Jesús tuvo que hablar con ellos en el secreto, apartarlos de la multitud? Era formación de Jesús, era el proceso de Jesús, con tal de que ellos pudiesen ir como Jesús quería que fuesen, que ellos caminaran como Jesús necesitaba que caminasen. Jesús necesitaba que ellos caminaran al ritmo de Él. La Biblia dice que en algún momento Jesús tuvo que lavar sus pies, porque Jesús tenía que enseñarles la humildad, la santidad. De pronto Pedro se levanta y le dice: Jesús, no hagas eso. Y Jesús le dice: si supieras lo que significa, lo importante que es que lave tus pies. Y Pedro dice: entonces lávame todo. Y Jesús dice: no, es suficiente con que solo lave tus pies, hablándole de la santidad. Porque Jesús tuvo que hacer esto, porque los estaba transformando, los estaba cambiando. Jesús necesitaba que ellos quedaran perfectamente preparados para lo que vendría en adelante. Si notamos en la palabra del Señor, nos damos cuenta que caminar al ritmo de Jesús para los discípulos no fue nada fácil. La Biblia muestra cómo en algún momento Jesús fue negado por sus propios discípulos. Recuerda a Pedro. Pedro negó a Jesús y uno dice: pero todo lo que Jesús hizo por Pedro, el proceso que pasó, no es fácil ir al ritmo de Jesús, hay negación. Pero también encontramos a otro de sus discípulos que lo traicionó, Judas. Y uno dice: pero ¿qué pasó con Judas? Jesús tanto que le enseñó. Al ritmo de Jesús no es tan fácil, tampoco es una excusa para decir que no se puede. Al ritmo de Jesús, algunos no creían en Él, como Tomás. En un momento cuando Jesús resucita, Tomás no cree que es Jesús, tiene que meter su dedo en la llaga de Jesús para creerle. ¿Cuántas veces caminar al ritmo de Jesús cuesta? Hay dudas, hay incredulidad. La Biblia también nos muestra que muchas veces los discípulos, Jesús se ponía a orar y Jesús cuando venía los encontraba durmiendo. Ellos
les costó mucho trabajo alinearse al ritmo de oración de Jesús, al ritmo de fe de Jesús, al ritmo de los milagros de Jesús. ¿Cuántas veces traían personas enfermas a los discípulos? Traían a los discípulos personas endemoniadas y ellos no podían hacer por ellos nada. Y entonces Jesús decía: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? Ahí nos damos cuenta que no fue nada fácil poder estar al ritmo de Jesús, pero cuando decimos que no fue fácil, también podemos decir que no fue imposible, porque la palabra de Dios muestra cómo Jesús, después de todo ese tiempo de proceso con sus discípulos, cumple la misión, logra la tarea, la vida de esos discípulos llega a ser transformada. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, el versículo 18, el 19 y el 20, Jesús se les acerca y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les dice a esos que había transformado, a esos que había logrado a hacerlos a su ritmo de vida, Jesús les dice: ahora ustedes van a ir y van a ser discípulos a todas las naciones. Mira lo importante de lo que hizo Jesús. Primero los tomó, hubo cambio en ellos, no fue fácil, pero una vez que son transformados y logran caminar como Jesús, ahora tienen la tarea de ir y hacer lo mismo con otros. Y Jesús le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí nos damos cuenta que Jesús nunca perdió su tiempo con los discípulos. Jesús nunca perderá su tiempo con la persona a quien elige para entrenarla. Jesús nunca perderá su tiempo contigo, que te ha llamado para que puedas caminar a su ritmo, para que puedas vivir conforme Él quiere, para que camines como el Señor Jesús. Podríamos pensar en este momento: Jesús en muchos momentos caminó rápido porque tenía que ir de aquí para allá, porque era mucha la necesidad. Hoy día tú y yo necesitamos caminar rápido. Hay mucha necesidad en la gente. Hay gente que está esperando escuchar sobre el poder de Dios. Hay gente que está esperando milagros, hay gente que está esperando oraciones, hay gente que está esperando que alguien le hable de Jesús. Y Jesús hoy nos está hablando, Jesús hoy está tocando nuestro corazón y nos está diciendo: necesito que vayas a mi ritmo. Jesús hoy está buscando unos discípulos capaces de alinearse con Él, capaces de tomar la misión que Él ha encomendado en sus manos y seguir. Nosotros podemos mirar como en Hechos de los Apóstoles, 1 y 2 capítulo y en adelante, encontramos como esos discípulos después de que Jesús asciende a los cielos, comienzan a ser usados de una manera poderosa. Por eso digo, Jesús no perdió su tiempo con esos hombres, salvo con Judas, que lo traicionó y tomó una mala decisión con su vida. Pero la palabra dice que los demás comenzaron a extender el evangelio, comenzaron a ser usados por el Señor, comenzaron a impartir el evangelio en todas las naciones del mundo. Hoy podemos entender que Dios está buscando de ese tipo de personas, hombres y mujeres que le digan: sí, Señor, yo quiero ir a tu ritmo, yo quiero dejarme usar por ti, yo quiero que uses mis manos, que uses mi boca, que uses mi mente, mi corazón, que me uses, Señor precioso, para llevar fruto. Y dice la palabra de Dios en el versículo inicial que leíamos, que ese fruto ha de permanecer. Y entonces nosotros hoy podemos creer y podemos lanzarnos la pregunta: ¿estamos caminando al ritmo de Jesús? ¿Hay fallas? Sí, los discípulos fallaron. ¿Hay cansancio? Sí, los discípulos se cansaron. ¿Hay falta de fe? Sí, los discípulos también presentaron duda. ¿Hay temor? Sí, muchas veces los discípulos tuvieron miedo. Pero hoy el Señor te levanta y te dice: esos hombres que una vez sintieron todo ello
fueron transformados por el poder de Jesús y mira lo que llegaron a hacer por muchos años, de manera que hasta el día de hoy el Evangelio de Dios es extendido gracias a la labor que ellos realizaron en su momento, gracias a que creyeron en lo que Jesús era capaz de hacer. Hoy Él, Dios Todopoderoso, trae una palabra, una decisión para ti, para mí. Necesita Dios que comencemos a caminar a su ritmo, al ritmo del Señor. Y si te das cuenta, los tiempos en los que estamos son tiempos acelerados. Necesitamos acelerar nuestro ritmo de vida y alinearlo a la voluntad de Dios. Necesitamos empezar a hacer una reflexión de cómo está nuestra condición espiritual. Necesitamos comenzar a levantarnos. Y si tú eres de aquellos o aquellas que dices, Señor, aquí estoy, entonces bienvenido y bienvenida. Jesús quiere contar contigo y quiere que tú te vuelvas al ritmo de Él. ¿Qué tal si levantamos una oración al Señor y le decimos a Dios Todopoderoso que nos ayude, que en este caminar que llevamos sea Él alineándonos a su perfecta voluntad? Señor, te damos gracias en este lindo momento. Honramos tu nombre y reconocemos que no hay nadie como tú. Estamos entendiendo por tu palabra los tiempos en los cuales estamos viviendo, Señor. Son tiempos donde necesitamos, precioso Dios, considerar tu misericordia y tu poder y saber, Señor, que tú, oh Dios Todopoderoso, nos estás llamando. Hoy también necesitas hombres y mujeres que sean tus discípulos, que caminen a tu ritmo, Señor, que sean capaces de dejarse transformar por tu poder para ir, Señor, y llevar tu palabra, para ir y llevar fruto y que ese fruto permanezca, Señor. Quita de nuestro corazón tantas cosas, quita de nuestros pensamientos tantas cosas, Señor, y ayúdanos a aceptar tu perfecta voluntad. Precioso Dios, aquí estamos, Señor. Los discípulos, Dios, llegaron a ser tan grandes en ti, Señor. Era tan fuerte lo que hacían, Señor, como tú los usabas. Hoy tú sigues siendo el mismo Dios que quieres usar a todo aquel que diga, sí, Señor, cuenta conmigo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Cada persona que hoy está escuchando, toca su corazón, que sienta carga, Señor, por alinearse a tu ritmo de vida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hablas a nuestras vidas. Oh, Señor, gracias. Quiero en este momento que las personas que nos están escuchando y que nunca han aceptado a Jesús en su corazón puedan hacer conmigo esta oración especial. Allí donde estás, tú que quizás nunca has orado, puedes en este momento repetir tus primeras palabras de oración y decir conmigo, Señor Jesús, en este momento reconozco que en mi condición de vida he pecado mucho. Abro las puertas de mi corazón, te pido perdón y me arrepiento de todas las cosas malas que he hecho. Hoy reconozco que eres Jesús, el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para perdonarme. Te recibo en mi corazón, limpia mi vida, perdóname y ayúdame a ser esa persona que tú quieres que sea. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que pueda servirte para siempre. Amén y amén.